Pues sí, señor. Hoy queremos dedicar el programa al maestro, a Manolo Vieira. Hablar de él es hablar de nuestra identidad, de nuestras costumbres, de nuestra forma de entender la vida. Manolo no solo contaba chistes, Manolo contaba historias que olían a barrio, a familia, a bar, a esquina, conversaciones que todos y algunos hemos escuchado y hemos vivido alguna vez. Tenía ese talento especial de convertir lo cotidiano en extraordinario, de hacer humor sin necesidad de artificio, con la palabra, solo con la palabra y el gesto preciso y con la pausa, esa pausa que destila la pachorra de todos y cada uno de los canarios. El público siempre estallaba en carcajadas y lo más grande nos hacía reír sin herir, sin ofender, sin perder la elegancia. Fue cronista de nuestra manera de ser, supo reírse con nosotros y también compartir la risa de todos y cada uno de nosotros. Hoy lo recordamos, no solo como humorista brillante, sino como parte de nuestra memoria colectiva. Hoy está con nosotros alguien que compartió media vida a su lado. Víctor Santana, buenos días, amigo. Buenos días, querido. ¿Cómo estás? Con energía, siempre hay que estar con energía. Yo estoy más nervioso que tú. Que no, que yo estoy aquí contigo como si estuviéramos hablando en casa. Esto es así. Quería nombrar el equipo, pero para eso yo creo que nos lleva a la primera pregunta, que es cómo llegaste tú a conocer a Manolo, cómo llegaste a... Cuando yo trabajaba en cuestiones que estaban relacionadas con ocio, espectáculo, y Santiago Falcón me llevó hasta Chistera, ¿vale? Santiago Falcón era el manager. Yo hacía ahí al principio freganchín, camarero, y poco después fui productor y ya después fueron llegando los compañeros y ahí estaba Josito, que era el técnico de luces, sí, y estaba Colacho, que era nuestro compañero de sonido. Esos que él decía que cabíamos en un taxi, pues éramos era esos. Cierto, ¿sabes? claro, Era cierto, cabíamos en un taxi. Mi equipo cabía en un taxi. ¿Y eso más o menos en qué año sería? Más o menos cuando tú... Pues 94 Sure. aproximadamente, ¿sabes? Desde el 92 ya teníamos relaciones, nos habíamos conocido, pues nosotros teníamos la gestión de un local en el sur, okay, y Manolo ya había actuado ahí fue donde sí, ya se habían nos conocimos. Sí, señor. Me imagino que también fue para ti una responsabilidad. Pues me imagino, muchísima, ¿no? Muchísima. Además era un mundo nuevo, era otra cosa. Estaba en el mismo camino, pero era otra cosa distinta. Y pertenecer a aquel equipo, además uno empieza con un caminito que va suave y tal, pero de repente te das cuenta que aquello era trepidante, ¿sabes? Se desbordó el camino. Claro, aquello era... Algunas veces salíamos los trabajos de verano y te ibas un miércoles de tu casa y tú me decías, llámame para saber que estás bien, y regresaba el martes de la semana siguiente, ¿sabes? Sí, porque lo hablábamos antes, que no solo era el actuar en Chistera, en las plazas de pueblo cuando ya salía el verano, preparar todos los teatros después para, me imagino, cuando iba finalizando el año y la aparición de todos los años. Había ciertos pueblos que iban viniendo cada año, pero hay algunos que se mantenían firmes. Sí, yo recuerdo siempre la fiesta del Cristo. Yo no he visto nunca nada parecido a eso, ¿sabes? Y yo llevaba muchos años con él, estuvimos casi 30 años juntos, ¿no? Y recuerdo la fiesta del Cristo en aquella plaza gigante, antes de que estuviera el mercado, repleta de gente, la gente colgada de las farolas, subía a los árboles. Sí, señor. ¿Sabes? Era asombroso, ¿sabes? Pero lo que me parece increíble es cómo puede repetir un artista año tras año y la gente va, o sea, y más, se va multiplicando más todavía. Increíble. Manolo tenía una característica que para mí era brutal, y era esa capacidad de observar. Sí, esas pequeñitas cosas, antes lo decía, ¿sabes? Observaba pequeñas cosas que las convertía en algo gigante. Sí, señor. Y tenía, hay una frase que se repite en las voces de todos sus oyentes o la gente que iba a Chistera, y era, es verdad, lo que está diciendo es verdad, es la vida, eso me ha pasado, ¿sabes? La gente veía eso, que en principio se planteaba como una broma, y era la verdad, era la pura verdad, las cosas que pasaban a diario. Por eso yo digo que de alguna manera fue un notario de la sociedad, porque al final estipuló lo que había en esa sociedad. Pues sí. Y él decía después también, y se cuenta chiste, pero creo que la grandeza era eso, precisamente salirse del chiste para contar cosas que nos pasaban a todos. Cuando muchos artistas lo han dicho, sobre todo después del fallecimiento,
que Manolo fue el primero en España que hizo stand-up, Sí, que hizo señor. esa estructura, Sí, señor. ¿vale? Donde tú no subías a contar una ristra de chistes. De chistes. O sea, sino tú contabas una historia. En esa historia ibas dando gas. Manolo era un profesional de eso y sabía hacerlo. Entonces, una de las cosas que era maravillosa de él era la capacidad de generar frases o coletillas que se han mantenido a lo largo de la historia. La gente... ya nos pasa todavía algunas veces que estamos de fiesta y te lo estás pasando genial y estás en un momento maravilloso y siempre viene uno que te viene y dice, ahora cuando está uno al fuego. Y no significa lo que significaba. Sí, pero cabe. Pero cabe, y es así. El que lo quiera coger, que lo coja. El que lo quiera coger, que lo coja. Eso es, Yayo. Ese tipo de cosas. Es cierto. Y después, para mí, otra magia que creo que son unos cuantos elegidos, incluso en la música también, es, Yayo, tú puedes escuchar la historia otra vez y otra vez, y Yayo, te vuelves a reír sabiendo tú la historia ya. Que eso en el humor es muy difícil. Es difícil. Es muy difícil. Es difícil, sobre todo porque, por ejemplo, hay historias que grabamos a finales de los 90 y grabamos en el 2020, ¿vale? Como, por ejemplo, El Ambulatorio, ¿vale? Y, claro, tú escuchabas esa historia y que tenía el mismo... no, por supuesto. El mismo sentido hace 20 años que... Y él lo decía. Que así era, ¿sabes? Y sí que es verdad que hay detalles que van creciendo, que van cambiando, las nuevas tecnologías nos trajeron de otra manera, pero bueno, que Manolo consiguió esto sin que hubiera redes sociales y era algo que en aquel entonces era impensable. Esa era la pregunta que te quería hacer, porque hoy está claro que te asomas a una ventana donde te ve el mundo entero y después está la suerte o el algoritmo ese que decida que tires para adelante o no. Pero antes no, y no nos olvidemos que, bueno, primero implantar su humor en Canarias, pero que también cruzar el charco en un tiempo en el que había que hacerlo totalmente analógico. Exacto. O sea, yo creo que se trata de eso y muchas cosas, es decir, cuando estuvimos en Miami, evidentemente hay un montón de cosas que tenemos en común con ciertas culturas. Sí. En la península, Manolo detestaba una pregunta, ¿vale? Que era la pregunta de, ¿ahí te entiendes? Y yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Que son tontos? ¿Que son mamel bobo o qué? Pero probablemente ese pensamiento fue lo que le hizo tirar, porque claro, si vas con el miedo de Yayo. Es que él dice que, siempre nos decía que muchas veces los complejos están en uno, no en el que te mira, sino en el que está hablando. Sí. Entonces, él dice, ¿me entiendes? Dice, y si no me entiendes, lo explico. Como lo digo, dice, un solajero, sol constante e intenso. Sí. Pues eso que antes escuchábamos en el audio, lo del coño. ¿sabes? Pues esa es la historia. Sí, él, señor. Incluso eso lo incluía dentro, eso lo llamábamos, cuando estábamos en el aspecto creativo, lo llamábamos una vuelta de tuerca. Que vale. Tú vas contando una historia y cuando nos reuníamos todos los años, era la parte más complicada de todas, cuando estaban en el aspecto creativo del espectáculo, ¿no? Que solía ser de enero a marzo, abril, ¿vale? Sí. Entonces nos reuníamos todos allí, técnicos... Lluvia de ideas ahí. Él iba contándonos lo que él quería hacer y después nosotros íbamos diciendo esto. Veíamos en la técnica soluciones operativas, ya Colayo ya estaba dándole vuelta a la cabeza, Josito imaginándose las luces, ¿sabes? Ya todos estábamos ahí. Y él, claro, uno daba ideas, pero él siempre tenía un truco, esa vuelta de tuerca. Cuando tú piensas que el gag va a terminar de una manera, no, te mete otro salto y te deja cambado, ¿sabes? Y ahí estaba el talento y dice, vale, me rindo. Sí, señor. Otra de las cosas que también nos fascinaba y yo creo que de alguna manera, no voy a decir nos culturizó, pero sí nos llevó, nos tiró, fue a la música. Sí. Era un enamorado de la música. Le encantaba la música, ¿sabes? Y además la buena música. La buena música. Le gustaba... siempre dice que también pasa muy a menudo con los humoristas, que la gente que se dedica a hacer reír después en su espacio privado son introspectivos, tienen una parte de mirarse hacia adentro, de mirar alrededor, que creo que también eso es una parte de alimentarse para después poder dar esa alegría, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando estábamos en privado cogía la guitarra y eso era un bolerito. Sí. Le gustaba la música argentina. Él siempre
evidentemente en casa yo digo chistera, ¿vale? Sí. En chistera siempre se escuchaba a Braulio, ¿sabes? Que eso era, Sí. él era pura adoración por, y se escuchaba mucha música de Sudamérica, de Mercedes Sosa, ¿sabes? Muchas veces lo cantó en el espectáculo La Cigarra. Sí. Era común que él cogiera la guitarra y tocara esa canción. Y eso me imagino que respondía también a algo que él quería expresar. Hombre, yo no sé si ustedes lo saben, tú sabes que una de las cosas que nos pasó es que lo mataron 11 veces. Es decir, yo me levantaba por las mañanas y el móvil iba a explotar. Había recibido 40 llamadas de Sí. periodistas, 60 de amigos, artistas. Y entonces yo decía, ya me despertaba, miraba al móvil y digo, madre mía, otra vez. Ya te lo Entonces, imaginabas. Yo Claro. llamaba al primero, que normalmente era alguno de los amigos con los que uno compartía tarde, Sí. que era Roberto Herrera, Kiko Barroso. ¿Qué pasó? Mira, que nos llegó la noticia a la redacción de que Manolo había fallecido. Digo, pues no sé, yo acabo de hablar con él hace 5 minutos. Y, tal. Y estaba ¿Sabes? tranquilito. Después algunas veces él llamaba a los amigos y decía, aquí estoy muerto, de risa, ¿sabes? Muerto, de gusto, ¿sabes? Que eso, entonces... Yo, 11 veces, ¿eh? 11 veces, ¿vale? Entonces, siempre que nos tocaba eso, siempre que terminaba el espectáculo, cogía la guitarra y decía, venga, vamos a cantar de nuevo La Cigarra, ¿sabes? ¿Cuántas veces me mataron? ¿Cuántas veces me morí? Por el ¿sabes? tema de... No, pero sí es verdad. Y después también otra de las cosas que... Porque yo creo que cumplió sueños propios, que es llevar al Chistera a gente que él admiraba, Claro. ¿verdad? Sí. Eh, Infinidad de gente. ¿Cómo se llama el cantautor músico? que también falleció? Amor, tiene... Sí, Rafael Amor. Rafael Amor. Rafael Amor, pero Rafael Amor venía a actuar a otro sitio Y siempre terminaban pasaba el Chistera. Nos pasaba con mucha gente. Por ejemplo, cuando venía Lelutier, Sí. Daniel Rabinovich me llamaba por teléfono y decía, Tito, ¿van a estar esta noche? ¿Trabajan? Sí, vamos a trabajar. Pues yo desde que termine el espectáculo Voy me para paso allá. para allá. Sí, Claro, ese momento es una de las grandezas Sí, señor. de haber vivido eso. ¿Tú la viviste alguna vez? Sí, 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 ¿Sabes? sí. Es decir, cuando terminaba el espectáculo cerrábamos la puerta y nos quedamos ahí. El Chistera, sí, Y señor. eso era una maravilla, Sí, porque de señor. repente el que contaba chistes cantaba, el que cantaba tocaba la guitarra, ¿sabes? Entonces ahí cada uno se mezclaba y unos cantabas con Nah, y otros. era súper bonito el echábamos ambiente, sí, ese sí. momentito ahí que era además como un punto de creatividad, Sí, de también, crecimiento, también, sí, ¿sabes? Creo- Muchos negocios se hicieron ahí también. Oye, podemos hacer esto, venga, pues Sí, señor. era una maravilla ese puntito. Y una cosa que también siempre he admirado es que yo sé que los tiempos pasan y sobre todo hoy en día que vivimos con una velocidad vertiginosa, algo que Manolo creo que siempre tuvo claro es que nos tenía a todos como... él era el epicentro donde todos llegábamos y siempre fue tremendamente generoso. Y lo digo en primera persona, por lo menos conmigo, siempre fue tremendamente generoso. No digo que hoy en día sea diferente, pero probablemente no existe esa... No hay mal rollo, pero tampoco existe... Y yo recuerdo, lo digo por mí, por ejemplo, cuando abrió el Chistera, que pudiésemos actuar allí. Yo, Víctor, te lo digo de corazón, ya yo ahí ese día toqué el cielo. Era como, esto es lo más grande de mi vida. Manolo era así, era increíble. Además, en muchas entrevistas me preguntan, ¿qué es lo que tendrías que decir de él? Generoso. Sí, señor. Es puede ser, y era una persona, ya te digo, introspectiva, de darle muchas vueltas a las cosas y tal, pero la palabra para mí es Sí, generoso, sí. en general, y sin tener por qué. Es lo que te iba a decir, a lo mejor no tenía necesidad. No tenía necesidad, Ahí está. y algunas veces, cuando él veía algo, cuando él veía un hilo en alguien que decía, Tiene algo. este tiene algo y tal, para Le adentro. echaba una mano, Para adentro, sí, venga, sí. tienes que hacerlo. No hagas esto así, hazlo así, de esta manera. Sí. Si yo fuera tú, lo haría de esta manera. Siempre tenía ese punto. Es más, mucha gente empezó allí, Sí, y sí, estamos sí. hablando de Dani Calero, Matías Alonso, Sí. ¿sabes? Y después que mucha gente empieza allí y terminaba allí porque, ya digo, era como un crisol de... Sí. muchas veces salir fuera era complicado y quedábamos allí para después ir a tomar unas copas a otro sitio. Sí. Ese sitio no llegaba nunca. Tú te quedabas Ya no ahí, salías de allí. y ahí ya estaba, Sí. ¿sabes? Sí, O sí, veíamos sí. un vídeo, poníamos a fiesta, canciones, Sí. chistes, poesía, ¿sabes? Sí. Es decir, podía tocar cualquier cosa, ¿sabes? Para nosotros era para mí personalmente era una parte gratificante y para él era algo natural, como que le salía normal. Sí, Lo de, sí. hay que ser generoso, Y- hay que darle la posibilidad.
me guardo una frase que yo siempre soy muy nervioso y hoy lo he vivido simplemente en esta entrevista porque considero que hoy es un programa para mí muy bonito. Él estuvo en el boliche cuando lo hacíamos en Ingenio, lo llamé y siempre me dijo que sí, siempre. Le estaba dando vuelta porque cuando alcanzo el nivel de nerviosismo, sobre todo cuando voy a actuar a lo mejor en un teatro o cosas más, un nivel ahí que ya no puedo ni con mí mismo y me echaría a correr para mi casa, ¿visto? Me acuerdo cuando estaba allí mirando, porque te acuerdas que en el Chistera no entras directamente al escenario, sino tienes que pasar un poco por el público. Sí. Entonces él antes de salir se acercó y dice, Florio, ¿cómo estás? Y yo, maestro, yo estaba... Y dice, tranquilo, ellos vinieron a reírse. Pues esa frase ya la quiero para mí para siempre. Entonces cuando está, digo, tranquilo, vinieron a reírse. Cuando miraba uno por ese ojo de buey de cristal y veías a la gente, ese sonido que se va metiendo dentro y uno... Son unos minutitos, después uno sube y como que... Ya tira. Uno tira, ¿sabes? Pero lo que pasa es que también el Chistera, la magia es que el sitio era tan pequeñito, tan, que tenías a la gente ahí. Es una de las características que él quiso, ¿verdad? Claro, él diseñó todo eso a mano. Es decir, cuando él estaba actuando en Florida Park, hacía a mano los dibujos de cómo quería los cortes de las ventanas, cómo quería el escenario. Algunas cosas se pudieron conseguir, otras no. Sí. ¿Vale? Porque él quería una concha, una vieira en el techo del escenario y tal, pero fue una complicación y todo fue muy precipitado y al final nunca se puso, ¿vale? Pero, por ejemplo, él fue pintando los colores que quería utilizar, el diseño, es decir, que eso era su casa. Y una de las cosas que él dice, yo no quiero un escenario para tan alto, yo quiero un escenario donde yo pueda tocar a la gente, donde la gente pueda verme ahí, ¿sabes? Y casi puedas tocarlo. Eso ¿sabes? Es cierto, que el escenario no tenía altura, o sea, un piquito, pero estabas allí. Sí. 30 centímetros. Sí. Es más, la gente que se sentaba en primera fila, para estar cómodo apoyaban las piernas encima del escenario. ¿Sabes? Eso es lo que él quería. Y después él me decía que para él una de las cosas importantes, porque claro, de segunda fila para atrás muchas veces no se veía. Nosotros, antes de comenzar el espectáculo teníamos unas luces de colores que llenaban toda la sala, que era eso, un rollo ambiente, cabaret, ¿no? Entonces, él muchas veces le gustaba ver las caras de la gente porque dice que eso le ayudaba a entender por dónde iba. Chistera también siempre fue su taller, era el sitio donde él probaba las cosas, ¿sabes? A ver por dónde iba y después íbamos a la tele o a los teatros, ¿sabes? Pero Chistera era, para él, yo puedo decirlo con toda la certeza, en todos los años que estuve con él vivió en muchas casas, ¿vale? Desde Madrid hasta Las Palmas, hasta Santa Brígida. Él nunca se va a encontrar más cómodo que allí. Ese era su sitio, era el sitio ideal para él, ¿vale? ¿Y qué me decías antes cuando estábamos fuera del micro? Que te podía aparecer con un queque o con una garmazá. Sí, esa era una de las cosas guapas. Una de las cosas guapas era, hablamos el día anterior y dice... No sé cuánto, porque cuando haces caldo tienes con la carne, está estupenda para hacer una ropa vieja. Al día siguiente, 3 tupperware encima de la mesa, uno para colayo, uno para vida, ropa vieja, ¿sabes? Qué lindo, ropa vieja, garbanzada. Sí, lo que hiciera. O de repente algún día que empezamos a trabajar temprano, te venía con un queque, no, ahí hizo un queque de manzana y tal. Desayuno aquí. Gracias, Manuel. Sí, señor. Recuerdo una vez que lo llamé y le digo, maestro, es el cumpleaños de Abelardo. Ellos bueno, Abelardo lo admiraba y él también admiraba a Abelardo. Dice, pues vamos para arriba. Y fuimos a la casa de Abelardo para dar la sorpresa. Y Abelardo se con el sitio cuando veíamos a los tres y dice, Manuel. Y por eso digo que a pesar de ser, igual que me imagino que como todos los humoristas o la gran mayoría, muy introvertido, en los momentos de amistad cercana sí se apuntaba. Hombre, no, y además para él sus amigos eran lo más, es decir, era, por ejemplo, te puedo decir con respecto, por ejemplo, a Juan Armas, que era su amigo, él decía, mi hermano Juan Armas, ¿sabes? Él se refería a Juan Armas como su hermano, y te estoy hablando, yo qué sé, futbolistas, ¿sabes? Gente que él, que fueron famosos pero que crecieron juntos, en el zaguán de su casa, ¿sabes? Es decir, que son gente con la que él compartió su vida y que no se acabó nunca, es decir, que eso fue continuado, da igual que fuera... famoso o que fuera deportista, no, eran sus amigos. Para él era importantísimo conservar. Además él siempre me decía que quien olvida su pasado
no reconoce su presente, ¿sabes? Porque después, eso es verdad lo que dice, en el tema de la frase, era una persona que le gustaba leer, le Sí. encantaba, ¿eh? Sí. Por Bueno, eso digo que entrarse en la música, que era entrarse en la complicado, lectura, que, sí, que sí, le sí. gustaba, además, una de las cosas que le encantaba era los libros de biografía. Sí. Sí, entonces un día venía y te contaba, tú sabes que allá Chaplin, sí, Manuel, sí, Manuel, Ya sí, estuvo Manuel, leyendo, ya sí, estuvo Manuel. Claro, claro. Y por dato curioso, Víctor, tú que estabas allí en la puerta y que veías a todo el que entraba, ¿te sorprendía a veces si entraba alguien súper famoso que quiso ver ese día a Manolo? Algunas veces pasaba. Me imagino, ¿no? Me pasó algunas veces de verme al alcalde en la puerta con la entrada en la mano. Yo pues, escúchame, Manuel decía que los amigos de verdad no te Sí, llaman para señor. pedirte entrada, sino la compra Sí, y se señor. presentan allí. Sí, eso es verdad. Que después él se cabreaba y decía, coño, porque con Pacuco Rosales, por ejemplo, con Pacuco Rosales. Coño, Pacuco, parece mentira. Y aparecía allí ¿sabes? con la ¿Cómo entrada. compraste la entrada? Me cago allí, Pacuco y tal. Pues eso, ¿sabes? Sí. Pero, hombre, a mí lo que sí vi mucho en la puerta, que eso era para mí, era la expresión de la gente. Cuando la gente venía y te contaba su historia, lo veías en la puerta, lo veías, nos enviaban cartas manuscritas. Dios. Tenemos, cuando yo le entregué a las niñas todas esas cosas, cartas manuscritas de personas que hablaban sobre gracias a ti, Sí. mi padre, esta enfermedad, que tú eras la única persona que lo hacía reír, Sí. gracias a ti se salvó. Y la gente que venía al Chistera con el pelo ya creciendo Sí. y diciendo, Manuel, he Aquí sigo pasado pa'lante. 2 años chungos y cada vez que ponía tus discos o tus vídeos me daba de la risa. Y eras tú. Sí, señor. Tú Sí, señor. fuiste el que me empujaste a estar bien, ¿sabes? Y eso a uno le Bah. gratificaba No, muchísimo, y ¿sabes? conociéndolo, imagino que eso a él le llenaba el alma. Eres ¿sabes? flojo y un llorón. Un llorón, un llorón. un Sí, llorón, sí. que después de la intimidad se le escapaba Sí, la sí, lágrima. ¿sabes? No sé, quizás que fue el momento que tú no olvidas. Que si yo te pregunto ahora sobre Pan, el Mira, momento que se te venga en la mente que dices, yo no hay- olvidaré esto nunca. Hay cosas, yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que lo vi, ¿no? La primera vez que lo vi estaba él, estaba su primera mujer, Maruca, y las 2 niñas, en aquel entonces, Chloe y Mónica, ¿vale? Y la primera vez que lo vi en San Agustín Beach Club, ¿vale? Y fue como si vieras a Mike Jagger, ¿sabes? Era como la bomba y tal. Entonces yo me acerqué, y yo estaba responsable ahí, y le dije, oye, ¿les apetecería tomar algo y tal? No, relájate, estamos aquí tranquilos, no pasa nada y tal, ahora no... normal, ¿sabes? Y después, a lo largo de la vida, en un montón de detalles, porque, claro, los detalles nuestros eran... no tenían por qué tener un momento. Exactamente. Tal, pero, por ejemplo, para mí gratificante, antes te contaba lo de la Plaza del Cristo de la Laguna, sí, ¿sabes? señor. Cuando uno hace un curro que estás 3 meses preparando algo y de repente primero tienes una idea en la cabeza, eso lo plasmas en un papel, eso lo llevas a un escenario y de repente lo ves ahí y ves a esa gente pero riéndose, divirtiéndose, felicitándote, tú dices, vale la pena. Ya no solo, pues todos tenemos que vivir de algo, es decir, todos tenemos que pagar los recibos a final de mes, sino es la parte que a ti te gratifica, esa parte donde tú te acuestas por la noche y dices, coño, el trabajo bien hecho. Sí, señor, ¿sabes? sí, señor. El trabajo bien hecho, ¿sabes? Eso que te da como una felicidad especial y que no se debe perder nunca. Da igual que lleves 5 años en esta profesión que lleves 60. Sí. Si te sigue moviendo esa parte donde a ti te hace feliz eso que tú estás viendo. ¿Sabes? También pasaba en los teatros, ¿no? Algunas veces cuando hacíamos, para los amigos de Tenerife, que hacíamos el teatro de fin de año, siempre hacíamos en Las Palmas y en Tenerife, ¿no? Entonces, cuando hacíamos el Guimerá, aquí en Las Palmas era evidente, ¿vale? Pero en Guimerá poníamos 2 fechas el viernes, 2 fechas el sábado. Y entonces de repente nos empezaban a llamar la directiva, mira que llevamos una semana vendiendo entradas y ya no nos quedan entradas y no...
no podíamos poner el domingo, aunque sea una fecha y tal. Entonces, cambiamos los pasajes, cambiamos los coches, cambiamos los hoteles y tal. Y nos quedamos, el domingo hacíamos otra fechita Qué más. pasada, ¿eh? Era esas cosas que tú dices, oye, qué Sí, guay, señor. qué valor tan grande. No, hacer y este trabajo. volvemos otra vez a esa generosidad de decir, sí, hombre, hacemos otra. Hacemos otra y Cuando ya está. si daba la gana no la hacía, pero Exacto. si la gente está ahí, vamos Hombre, a... a medida que fuimos poniéndonos, por ejemplo, con respecto a la generosidad, nosotros antes trabajamos a las 12 de la noche, eso significa que terminamos a las 2 de la mañana el espectáculo, después recogías y tal, pues a lo mejor llegabas a las 3 de la mañana Sí. y ya después a esa hora dice uno, ¿y para qué se va a ir uno para casa? Pues vamos y nos echamos unas Sí, copas sí. ya. Pero desde que empezamos a tener hijos, Manuel dice, aquí nos vamos a trabajar a las 9 de la noche. Sí. Claro, 9. Dice, a las 11 hemos terminado, a las 12 está todo el mundo en casa y mañana podemos ir a la playa Sí, con los señor, sí, chiquillos, señor. podemos ir de paseo, podemos ir a una excursión al campo. Y la verdad que también cambió en parte Ese concepto, sí, nuestro señor. concepto, Sí, o sea, señor. nuestra vida. O sea, es que era hay Sí, un que montón de siempre- momentos con él que para mí que él se adelantaba, que tú no habías visto eso que iba a venir Yo y él ya ya lo- lo había sí, visto, él ya señor, lo había sí, señor. vivido, ¿sabes? Víctor, no sé, me imagino que quedarán 1000 preguntas más, pero gracias de corazón por venir, por estar aquí hoy y hablar un poquito del maestro desde tu punto de vista. Gracias a ustedes por recibirme. Te voy a hacer 2 preguntas a ti, que se las hago a todo el mundo, pero no son de perros ni esas cosas, ¿vale? La primera, Víctor, ¿jugaste al boliche? Sí, por supuesto, por supuesto. Me imagino, me Ay, imagino. Y de los grandes algunas veces, Sí. eso era, ¿verdad? Pero al boliche jugamos con las uñas negras de hacer De guá. guá. Y la segunda, si alguna tarde con total tranquilidad estás paseando y te encuentras a aquel Víctor niño que tenía un montón de ilusiones y que correteaba aquellas tardes por allí, ¿qué le dirías mirándole a los ojos? Pues yo le diría que sí, que siga con sus pensamientos, que siga con su corazón, que luchando lo que uno quiere se consigue. Gracias, Víctor, porque por haber estado, aunque has estado, me imagino que lidiando con un montón de cosas que esta profesión de la farándula a veces le golpea a uno, siempre te he conocido con una sonrisa, siempre te he conocido con buenas energías. Energía, hay que tenerla Y siempre. siempre te he conocido como una buena persona. Gracias. Muchas amigo. gracias a ti. Gracias.